Chicos, bienvenidos al Laboratorio de Máquinas Eléctricas 2. Continuando con las prácticas o los videos de las prácticas, en esta ocasión hablaremos sobre el arranque de la máquina síncrona como motor, correspondiente a la práctica número 6 del Manual del Laboratorio de Máquinas Eléctricas 2. ¿Qué vamos a necesitar para esta práctica? Ya que para arrancar la máquina síncrona como motor tenemos dos métodos. En uno de esos vamos a utilizar el sincronizador o el sincronoscopio, que ya veníamos conociendo en las prácticas anteriores. Vamos a necesitar, como siempre, nuestro amperímetro de DC, corriente continua, nuestro fototacómetro para medir la velocidad de la máquina, cables tipo Festo, lo mismo, 15 largos, 15 medianos y 15 pequeños, los multímetros que no pueden faltar, y nuestro frecuenciómetro para sincronizar con la red eléctrica, y las cuchillas de protección. Entonces, les explico brevemente. El primer método que vamos a utilizar para arrancar el motor síncrono, la máquina síncrona como motor, va a ser rompiendo la inercia o el par mecánico del mismo por medio del motor Chun, ¿sí? A 3600 revoluciones. Una vez rompimos la inercia o el par mecánico, vamos a aplicarle corriente alterna a 220 voltios de corriente alterna, valga la redundancia, a las tres bobinas o a los tres bobinas principales de la máquina síncrona. Eso mientras hacemos un cortocircuito en el devanado de excitación. Este cortocircuito lo hacemos por protección del mismo, ya que al momento de arrancar la máquina síncrona como motor, los picos de corriente son muy grandes y podemos quemar la máquina. Entonces, de cierta forma, podemos proteger la máquina haciendo este corto. Luego que conectemos en delta, ya que por datos de placa tenemos 220 voltios, luego de que conectemos en delta y le apliquemos los 220 voltios a él para encender la máquina, vamos a sacar el chun o en su efecto, primero sacamos el chun e instantáneamente aplicamos los 220, en su efecto cualquiera de las dos cosas. Después de haber hecho eso, vamos a quitar el cortocircuito, ¿sí? Para que él quede trabajando como motor. Después de quitar el cortocircuito, podemos aplicarle corriente de excitación para mantener la máquina síncrona como motor, para mantenerle su voltaje si queremos variarlo bueno, aumentarlo o bajarlo. ¿Listo? Entonces, como primer método, vamos a romper la inercia aplicándole par mecánico. Lo de siempre. ¿Qué vamos a hacer? Conectar el motor shunt. Esta vez vamos a volver a repasar cómo se hace la conexión y graduarle los 220 voltios que él necesita. Un dato. Como vamos a romper la inercia de esta máquina, por medio de esta debemos verificar el sentido de giro de las máquinas. El sentido de giro de la máquina síncrona y el sentido de giro de la máquina shunt o del motor shunt, corriente de excitación. ¿Por qué? Porque en dado caso, nosotros llegásemos a encender la máquina o aplicarle corriente, a encender la máquina síncrona como motor aplicándole corriente alterna y su sentido de giro o en su efecto una de las fases esté distinta, el sentido de giro de este va a ser distinto y podemos ocasionar un accidente, ya que por la fuerza que maneja 3600 revoluciones van a chocar ambos, uno va para allá y el otro va para acá, chocan y pueden ocasionar, digámoslo así, un pequeño estallido por el tema de que se va a reventar, pues, por la fuerza que maneja. Entonces, voy a graduar 120 voltios de corriente alterna de la fuente alterna autorregulable al motor shunt. Esto solo para ver el sentido de giro de la máquina síncrona. Ojo, tener siempre presente que vamos a manejar la secuencia de cables, y que vamos a manejar al momento de conectarlas. Esta secuencia debe ser la misma para la fuente de corriente alterna, independiente, ¿sí? Entonces, primero será encender el banco. Recuerden ustedes la llave, subimos la protección de todas las fuentes y con el breaker totalizador ya nos está indicando que tenemos energía.
seleccionamos el canal, en este caso el B, para una fuente variable. Igual en esta fuente de corriente alterna variable, tenemos que en ambos canales es variable, entonces por ese lado estamos bien. Y después de eso vamos a estar, pero antes voy a conectar los cables que necesitamos para hacer la prueba. Entonces, salimos de L1 a la primera hornera de la protección o cuchilla. De L2 a la segunda, siempre debemos mantener el mismo orden, es indispensable. Y de L3 al final de la cuchilla. Hacemos, bueno, muy importante, hacer la conexión tipo delta en las bobinas de la máquina síncrona. Principio con final, principio con final, principio con final, principio con final. De acá, de la cuchilla, salimos a nuestra máquina síncrona en el mismo orden. Vamos a entrar por V1, L1 con V1, L2 con W2, perdón, con W, sí, con W2, qué pena. Y L3 con U2. ¿Listo? Con la cuchilla abierta vamos a medir el voltaje que necesitamos. Bueno, en este caso voy a desconectar acá los cables. Recuerden siempre el mismo orden. Con la ayuda del multímetro lo llevamos a regulamos la fuente a 120 voltios. Abrimos la fuente, cerramos la fuente y oprimimos Start. Vemos que tenemos 2.7 voltios de voltaje, digámoslo así, remanente, que nos indica que la fuente está en buen estado, y empezamos lentamente a graduar. Vamos a hacer la prueba de sentido de giro a 110 voltios de corriente alterna. ¿Por qué no menos o por qué no más? ¿Por qué no más? Porque los picos de corriente que manejamos en ella son muy grandes. Entonces, podemos quemar la máquina. ¿Y por qué no a menor voltaje? Porque también podemos generar el mismo efecto, quemar la máquina, debido a la poca corriente que le estamos aplicando. Y muy importante, hacer el cortocircuito en el devano de excitación antes de encender. ¿Listo? Entonces, en el mismo orden que lo teníamos, vamos a conectar la máquina por medio de la cuchilla para proteger. Y deben estar muy atentos con su grupo de trabajo, el sentido de giro de la máquina. Es importante, de hecho, pues, de eso se trata esta pequeña práctica, de verificar el sentido de giro de la máquina. Cierro la cuchilla y oprimo Start y verificamos el sentido de giro de la máquina síncrona. ¿Listo? Entonces van a mirar del lado de acá. ¿Sí se alcanza a ver? Listo. Debe ser breve, no podemos pretender que dure bastante, no es necesario, solo ver el sentido de giro de la máquina. ¿Listo? ¿Qué sentido de giro tiene? ¿Está en el correcto hacia allá? Es correcto, sí. Entonces, cierro la fuente, apago la fuente y cierro la cuchilla. Y ya verificamos por este lado que el sentido de giro de la máquina síncrona es del lado en sentido horario. Parándonos en esta posición en sentido horario. Entonces, hecho eso, bueno, no es necesario desconectar acá.
Simplemente ahora lo que vamos a hacer es que nos pasamos para esta fuente, que sabemos, igual lo vamos a verificar, que la fuente de la red nacional está a 230 voltios. Siempre o casi siempre. Sí, entre fases, ¿no? Que entre fase y neutro tenemos 120. Entonces, vamos a medir el voltaje entre fases para verificar. ¿Listo? Oprimimos Start y subimos la fuente. Tenemos 200, efectivamente 230 voltios. No sé si se alcanza a ver. 230 voltios. Este es el voltaje que le vamos a aplicar o a inducir a la máquina síncrona después de que rompamos la inercia en ella misma o el par mecánico por medio, repito, por medio de el motor shunt. ¿Listo? Entonces, posterior a eso, procedemos acá, bueno, procedemos a cambiar en el mismo orden los cables a la fuente independiente que vamos a usar. ¿Por qué no podemos usar esta y esta? Porque recuerden ustedes que estas son, bueno, son fuentes autorregulables, es decir, con un autotransformador que varía su voltaje. Y tenemos una sola perilla, o un solo control, no podemos manipular las dos fuentes a la vez, ¿sí? Entonces debemos usar una por una, valga la redundancia. Entonces, vemos los 220 voltios que necesitamos de corriente DC para el motor shunt, ¿sí? Y procedemos a hacer la conexión, que pues vamos a repasarla nuevamente. O dejamos así, ¿usted qué dice? Ya la deben saber, ¿no? Algo muy breve, igual no es muy larga. Entonces, oprimimos la fuente, cambiamos a corriente DC y damos Start. Verificamos que tenemos en ese momento 117 voltios. Recuerden que ya la habíamos movido para grabar los 110 voltios acá. Entonces lo llevamos simplemente a 220 voltios y apagamos. 120 voltios y apagamos. ¿Listo? Ahora sí procedo a hacer la conexión del motor shunt. Entonces, ¿qué necesitamos? Nuestra cuchilla monofásica para proteger el circuito, saliendo de L positivo, de la hornera positiva de la fuente a la entrada de la cuchilla. De la salida de la cuchilla vamos a L de nuestro rheostato de resistencia fija. Voy a traer los cables para acá. Hacemos un puente entre L y Q, o entre Q y L, ¿sí? Conectando de forma paralela nuestros dos rheostatos. De la hornera R, del rheostato de resistencia fija, vamos a la hornera A1 de la resistencia del rotor. Continuando, cerramos el circuito de los rheostatos de las resistencias. Recuerden que las resistencias es para disminuir la corriente, el pico de corriente al momento de arrancar la máquina. Salimos del punto común S a 1, es decir, la hornera de entrada de nuestra bobina, sí, del estator. Hacemos un puente entre B2 y E2. Más que un puente, es básicamente una conexión en paralelo. Y cerramos el circuito, L-, conectándola a este puente que acabamos de hacer entre B2 y E2. Y listo. Recuerden que para arrancar el motor shunt, aparte de los 220 voltios, el rheostato de resistencia fija debe estar al máximo para disminuir el impacto al momento de arrancar la máquina. ¿Listo? Bueno, antes de eso voy a dejar preparado la fuente de excitación, la fuente, sí, valga la redundancia, la fuente de excitación de la máquina.
Entonces de L menos a L menos, pero recuerden que la vamos a conectar una vez hayamos energizado la máquina síncrona con corriente alterna proveniente de la fuente de la red, ¿sí? Esto para que se mantenga. Entonces de L más, de nuestra fuente independiente de corriente continua, al más del amperímetro, y su salida, en este caso, perdón, la escala 1, ya que la fuente es de 1 amperio, iría a la hornera positiva de nuestro devanado de excitación, pero como les digo, después de que arranquemos la máquina. ¿Listo? Entonces, procedo a encender la máquina Chun, el motor Chun, y llevarla a 3600 a velocidad de sincronismo para romper la inercia de la máquina síncrona. Al igual que en la máquina síncrona, el sentido de giro de la máquina Chun es en sentido horario si lo miramos de acá para allá. Debe coincidir el sentido de giro, de lo contrario podemos ocasionar un accidente. ¿Cómo se puede invertir, que es interesante, el sentido de giro, ya sea de la máquina síncrona o de la máquina Chun? Pueden preguntárselo al auxiliar a cargo y pues vale la pena aprenderlo. Igual en la materia de accionamientos van a ver sobre eso. Entonces es importante que lleguen un poco ya con conocimiento al respecto. Retiramos la resistencia fija, la llevamos a 0 y verificamos la velocidad. En este caso está a 3600, ya se ha usado en prácticas anteriores y pues él se mantiene desde que el reóstato de resistencia variable pues se quede en la misma posición. Entonces tenemos 3600 revoluciones por minuto, es decir, ya estamos venciendo el par mecánico de la máquina, por lo cual yo puedo apagar el Chun y encender la red. Puede ser simultáneo, en cuestión de segundos, para que él no pierda mucho par mecánico. O puede ser, sí, a la vez. Si quiere, bueno, yo lo hago. Voy a apagar la máquina Chun acá y procedo a subir los breakers. Creo que por este lado alcanzo más. Con mucho cuidado, no vayan a interferir en los cables. O bueno, ya mi compañero me va a colaborar. Yo apago el Chun y él enciende la fuente. O enciende la red, pues. Importante tener presente el circuito. El cortocircuito en el devanado de inducción para protección. Entonces démosle un momento a mi compañero. Bueno. Recuerden cerrar la cuchilla, ¿no? No vayan a hacer que apaguen el Chun y se les olvide cerrar la cuchilla. Entonces, a la cuenta de 3, él apaga el Chun y yo enciendo la fuente. 1, 2, 3. Si alcanzan a escuchar, el sonido es distinto. ¿Por qué? Porque efectivamente le sacamos del Chun y le aplicamos corriente alterna para que quede funcionando como motor. Los picos de corriente no es tan alta debido a que ya se venció el par mecánico. Eso por un lado. Y por el otro, pues protegemos la máquina, ya que, digámoslo así, no es tan fuerte el tocazo. Entonces, saco el cortocircuito. Mi compañero me va a ayudar y enseguida, este es el negativo, este es el positivo. Quito el cortocircuito y procedo a conectar la fuente independiente para mantener la máquina síncrona como motor. ¿Listo? Pueden ver que el sonido cambia. Sí, enciéndala. Y puede empezar a inducirle corriente. De por sí, él acá ya nos está indicando una corriente, que es la que está generando, o bueno, la que se está generando en la máquina síncrona
o en este caso motor. Ya no es máquina síncrona, bueno, ya sigue siendo máquina síncrona, pero como motor. Voy a ver el voltaje que estamos trabajando. Entre fases. Y podemos ver, acá podemos ver el voltaje al que está trabajando o al que se encendió la máquina síncrona como motor, que es a 230, los mismos de la red. Entonces, con la corriente independiente lo que hacemos es mantener este voltaje, ¿sí? O en su efecto aumentarle o disminuirle. ¿Puede variarla, por favor? Aumentarle. ¿Ah? Sí, subirlo un poco. Excitarlo un poco. Otro poquito. Entonces, bueno, subió aproximadamente 2 puntos de voltaje, pero el fin de esto es mantener la máquina síncrona como motor. ¿Listo? Hecho eso, apago la fuente independiente y puedo proceder a apagar. Para apagar la máquina síncrona con motor, simplemente apago la red. La velocidad de sincronismo, bueno, era 3600, se tiende a mantener. Si se cae un poco, pero eso se debe al lapso de tiempo que tarda mi compañero en apagar la máquina Chun y yo en encender la red. ¿Sí? Entonces no es mucha la caída de velocidad. Muchachos, qué pena. Hecho, bueno, ya visto ese método de arranque, procedemos a hacer el otro método de arranque que, como les decía, consiste en sincronizar la máquina síncrona a la red y luego de estar sincronizada, lo mismo, procedo a desconectar el motor Chun para que ella quede trabajando como motor. En este caso, pues sería como lo mismo, ¿no? Sí, eso cambia, que esa es su diferencia, que pues lo mismo, el pico de corriente o el control de corriente va a ser mucho más bajo, ya que va a estar a la red. Entonces, eh, se nos quedó algo. Un momento, ya, chicos, retomando lo que les decía, segundo método de arranque de la máquina síncrona como motor, sincronizando a la red para que el pico de corriente no sea aún más alto o más alto que el anterior, ¿sí? Porque se alcanza a escuchar. Podemos medirla, sí, claro, pero se alcanza a escuchar. Medir la corriente, me refiero. Se alcanza a escuchar que al momento de aplicarle corriente alterna, tiene un pico de corriente más alto. Sincronizado a la red, no vamos a escuchar ese ruido, ya que va a estar sincronizado a la red. Simplemente después de estar sincronizado, apagamos el motor chun y listo. Entonces, ¿qué va a variar acá? Como ya sabemos sincronizar a la red, o en general ya sabemos sincronizar, simplemente vamos en el mismo orden, sí, igual con el secuenciómetro, podemos verificar la secuencia de sí, la secuencia de la máquina. Entonces, en el mismo orden vamos a conectar, ya de la red vamos a salir directamente al sincronizador. Y entramos y vamos a entrar por el lado de la barra, es debajo de la perilla para sincronizar. Vamos a cambiar los cables y vamos a usar unos largos. En el mismo orden, muchachos. L1, L1 con U1 o U, en este caso. L2 con V, perdón. Y L3 con W.
lo mismo, como es energía trifásica lo que estamos generando, entonces salimos del devanado, bueno, de nuestra máquina síncrona, vamos a entrar a nuestro sincronizador. L1 con L1, L2, L2 con L2 y L3 con L3. Conectamos nuestro voltímetro o multímetro vamos a uno largo mejor. Conectamos nuestro multímetro y nuestro frecuenciómetro. Indispensable el secuenciómetro. Digo, el secuenciómetro no, disculpen ustedes, el frecuenciómetro de lengüetas para medir la frecuencia. ¿Listo? Verificamos que todo esté en orden. Y procedo a generar en mi máquina síncrona lo de siempre, 220 voltios. Ya luego encendemos la red y comparamos los valores que, bueno, a qué valor debemos sincronizar, a qué voltaje debemos sincronizar y a qué frecuencia debemos sincronizar. ¿Listo? Entonces, cierro mi cuchilla, enciendo la fuente y procedo a darle start. Verifico la velocidad, 3600, y empiezo a excitar la máquina para generar corriente, a inducirle corriente para generar. Así que lo vamos a ver. ¿Dónde vamos a ver el voltaje generado? Igual ya sabemos por corriente nominal de excitación que es aproximadamente 0,3 amperios. Sin embargo, para verificar el voltaje que estamos generando, tenemos seleccionado del lado de L1 y L2 nuestro sincronizador para poder ver el voltaje de este lado. ¿Listo? De por sí ahí tenemos 2 voltios. Entonces listo, enciendo nuestra fuente independiente y empiezo a excitar la máquina. Se lo llevo a la corriente nominal que es 0,3 amperios. Y voy verificando el voltaje. Ahí están los 220 voltios a 0,21 amperios. Es decir, hoy la fuente está más despejada, menos ocupada y está generando mucho más voltaje. O en este caso corriente. ¿Listo? Y la frecuencia que tenemos en nuestro generador, en nuestro generador, es de 59, un poquito más, Hz. Ahora vamos a ver los parámetros de la red. Cierro mi cuchilla y enciendo la red. Y la red nos dice que está a 230 voltios con una frecuencia de 59.5, 60 Hz aproximadamente. Entonces lo primero que llevamos, o bueno, también podemos ver el comportamiento de nuestra máquina. Por frecuencia está titilando muy lentamente y de manera correcta. Por secuencia sabemos que tiene la misma, ya que están bailando las lámparas entre ellas. Sin embargo, nuestro voltaje no es el mismo. Entonces, así esté lento o no podemos sincronizar fuera del voltaje. Necesitamos igual frecuencia, igual secuencia, igual voltaje. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar nuestra máquina a, a 230 voltios. Es decir, 10 voltios más.
225. El comportamiento sigue estando igual de lento, la frecuencia está muy cerca. Yo diría otro poco de voltaje. Son puntos, muchachos. No deben ponerle mucho porque pues son puntos. Entonces, vemos el comportamiento. Tenemos 230 voltios en nuestro generador y 230 voltios en nuestra red. Tenemos 60 Hz de frecuencia en nuestra red y 60 Hz de frecuencia en nuestro generador, un poco menos, un punto menos. Puedo variarle con la velocidad. Voy a dejarlo ahí, ya que las lámparas nos están indicando que hay un buen instante de sincronización. Sincronizamos con H1 apagada completamente. Entonces, damos 3 vueltas y sincronizamos. Va a demorar un poco. No la sincronicé en ese momento porque quería pues evidenciar que debemos esperar al menos 1 o 2 vueltas para sincronizar. Pero el instante de sincronismo de ella está muy bien. Esperemos otra vuelta y sincronizamos. Deben tener mucho cuidado y estar atentos al momento de sincronizar. No queremos ningún accidente, que se suelte algún cable, etc. Cuando esté completamente apagada. En ese instante, la máquina síncrona está sincronizada a la red. ¿Sí? Hecho eso, procedo a apagar el motor shunt. Y de esa forma nuestra máquina síncrona queda conectada como motor o queda arrancando como motor. Los 220 voltios los estamos sacando de la red, queda con igual voltaje o en este caso en 230 y con igual frecuencia. Yo simplemente apago el motor shunt y se escucha un leve cambio de sonido, pero no tan fuerte como el anterior. ¿Listo? Para apagar simplemente puedo apagar la red o desincronizar la máquina. Una vez desincronice, ella se apaga, pues no tiene un motor allá, entonces ella simplemente se apaga inmediatamente. Chicos, eso fue todo por hoy. Recuerden siempre cualquier duda que tengan, preguntarle al profesor. Nada de anillos, ni pulseras, ni nada parecido. Y usar los implementos de seguridad, bata, si tienen gafas, botas, etc. Feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión.